En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, el Evangelio de hoy nos habla de el perdón que todos debemos saber tener con nuestro prójimo cuando nos hacen ofensas o nos hace a alguien algún daño, saber perdonar de corazón y no guardar rencor. Lo que está prohibido en sí, sobre todo, es el odio, esa aversión a la persona como tal, es pecado, no debemos nunca tener odio. Pero Dios no nos prohíbe a veces defendernos o protegernos. Eso no es odio, es simplemente defensa propia. Hay que saber protegerse. A veces hay personas que tal vez su compañía nos es nociva, nos es dañina, y debemos tomar una cierta distancia. No es por odio, no es por aversión, más bien por prudencia. Eso no es pecado porque es una actitud prudente simplemente, pero hay que tener cuidado de que nuestra actitud no se manifieste un cierto odio a la persona, una cierta aversión personal. Y es muy fácil tenerla, sobre todo cuando alguien nos ha hecho un mal grave. Hay personas que tienen mucha dificultad en perdonar porque les han hecho algún daño grave y no quieren a veces perdonar. Entonces debemos tener un corazón generoso. No es fácil, ciertamente a veces no es fácil, ¿verdad? Cuando alguien nos ha hecho un daño grave es difícil perdonar, pero Jesús nos lo pide, ¿verdad? Y nosotros nos comprometemos cada vez que decimos el Padre Nuestro, nos comprometemos porque decimos a Dios: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Es decir, que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Así que hay que tener cuidado porque nosotros estamos dando un testimonio contra nosotros mismos cuando decimos el Padre Nuestro. Y ciertamente a veces hay ese sentimiento muy fuerte que es independiente a nuestra voluntad, que tenemos una cierta herida en nuestra alma porque alguien nos hizo algún daño. Esa herida no es odio forzosamente, es simplemente que uno está lastimado y de un hecho o de una injusticia, uno está herido, y no es por odio, es simplemente que uno está irritado por esa situación, y hay que saber distinguir entre el odio a la persona y simplemente esa reacción de pena que nos hace alguna injusticia que tenemos por algún daño que alguien nos pueda hacer. A veces es bastante viva esta impresión que podemos tener, ¿verdad? Entonces hay que saber tener paciencia y aguantar ese impulso que podemos tener, que es negativo. Pero nosotros debemos perdonar seguramente las ofensas que el prójimo nos hace a nosotros mismos, como lo hicieron los mártires. Muchos de aquellas personas malas que torturaron, esos verdugos que torturaron a los mártires, muchos de ellos se convirtieron. ¿Pero por qué se convirtieron? Pues porque la persona, la víctima, el mártir, pidió por ellos. Entonces hay muchísimos casos de esas conversiones, de esas personas que perseguían la iglesia. Hay muchísimos casos, sobre todo aquellos que los mataron directamente. Entonces, ese ejemplo de los mártires que pidieron por sus verdugos, que pidieron por sus asesinos, es un gran ejemplo de perdón. Y Jesús nos dice en el Evangelio: rezar por los que os persiguen, pedir por los que os hacen daño. O sea, no es solo el hecho de perdonar
y decir, bueno, yo no le tengo odio, pero no quiero oír hablar de esta persona. Hay personas que dicen así, yo no quiero volver a saber, y no, hay que perdonar y rezar por ellos para que Dios tenga misericordia de sus almas, y eso se llama vencer al mal con el bien, porque estamos pidiendo por aquel que nos hizo daño, no estamos justificando su acción, no estamos justificando una injusticia, no la estamos aprobando. Y hoy la falsa caridad modernista muy seguido es cómplice, porque en realidad esa pretendida benignidad con los que nos persiguen se vuelve en una aprobación de su actitud, y no se trata de eso. Dios no nos pide eso. Dios no nos pide que justifiquemos algo que está mal, y no podemos y no debemos. El perdón no consiste en eso. El perdón consiste en tener ese deseo que esas almas no se pierdan. Entonces debemos saber perdonar de corazón. Y ciertamente a veces, aunque hayamos perdonado, tenemos esa herida, esa aversión que es casi, como digamos, involuntaria, pero es así. Entonces no hay que creer que tenemos odio, porque a veces es simplemente estamos lastimados y nos provoca pena ver a tal persona porque nos recuerda qué pasó, etcétera, pero no es forzosamente odio. Entonces hay que saber distinguir el sentimiento de odio del sentimiento de simplemente de esa herida, esa pena. Y también debemos hacer la distinción que nosotros debemos perdonar las ofensas personales, las que se nos hacen a nosotros personalmente, pero no quiere decir que debemos perdonar las ofensas que se hacen a nuestro prójimo, que se hacen a otra persona. Nosotros no es a nosotros de perdonar esas ofensas, ¿verdad? Eso es a la persona concernida, y con más razón si se trata de la iglesia o de Dios. Entonces podemos perseguir a los enemigos de la iglesia, a los enemigos de Dios que ofenden a la iglesia, que ofenden a Dios, que persiguen a la iglesia y que persiguen a Dios. Podemos nosotros, como hicieron en otras épocas aquellos santos que extendieron el reino de Dios, o aquí en México los cristeros, ¿verdad? Que peleaban para poner orden contra los enemigos de Dios. Pero ahí ellos no decían, no, pues hay que aceptar esa ofensa que es hecha a Dios, hay que tolerarla, porque no era una ofensa hecha a sus personas, era una ofensa hecha a Dios, una ofensa hecha a la iglesia, y por eso peleaban, por eso eran soldados. Pero incluso en esos combates ellos no respiraban odio, no era un soldado cristiano no lucha por odio, aunque sí luche contra los enemigos, y realmente ¿a quién podemos odiar? Solamente a aquellos que ya están condenados, que ya el juicio de Dios sobre ellos es definitivo, y que ya están en el infierno, y que ya su pecado no tiene remisión, y ya no hay esperanza de que se conviertan. En ese caso ya esas personas están unidas al mal definitivamente, para siempre. Entonces ya no se puede hacer la separación de ellas y su pecado, porque el pecado ya está unido. Entonces esas personas que están condenadas, o los demonios, no pueden ser objeto de amor, y sí pueden ser objeto de odio, porque son enemigos de Dios, acérrimos e indefectibles en su pecado. Entonces esa mentalidad de hoy de querer ser indulgentes con el mal como tal, eso no es cristiano, y son ideas
que se han sembrado en la iglesia para debilitarla, para hacer de la iglesia un grupo de personas que no tienen defensa, que no saben pelear, que no saben protegerse, que no saben perseguir al enemigo. Ciertamente el primer enemigo pues es el demonio, los demonios, pero también hay enemigos que están en vida, que están en este mundo, que hay que combatir. Hay errores que hay que combatir, hay males que hay que combatir en esta vida. Entonces debemos pelear contra esos males, haciendo la distinción, con las personas, que no es odio a las personas, pero sí hay personas que representan el mal y que nosotros le podemos hacer la guerra, pero no es por odio, es porque estamos luchando por Dios. Queremos reparar el honor ofendido de Dios, queremos reparar el bien, ese mal que se ha hecho a la iglesia, a las almas, y esos son los soldados de Cristo. Entonces hay varios frentes donde luchamos nosotros, que eso es a nivel personal. Nosotros luchamos contra el demonio que nos tienta, nuestros defectos. Eso es un combate. Debemos pelear, debemos odiar nuestros defectos, debemos combatirlos, y no es forzosamente siempre de una manera física que hacemos las cosas. Pues nosotros peleamos contra esta batalla espiritual que es interior a nosotros y a la cual Dios nos ha dado armas. Son armas que hay que usar para pelear contra esos nuestros defectos. ¿Cuáles son esas armas? Pues son los medios que la iglesia nos da, esos medios habituales que son la oración, la penitencia, la recepción de los sacramentos, la Santa Misa seguramente, la misa sobre todo, que es la mayor de todas las oraciones, todo lo que consiste en tener vigilancia constante y examinarse y luchar contra nosotros mismos, contra nuestros vicios, nuestros defectos. Ese es el primer combate. Después está el combate que podemos tener a un nivel doméstico y que también cuenta, ¿verdad? Nuestro ejemplo es una manera de combatir el mal. Si no necesitamos pelearnos con los demás, no necesitamos siempre estar, hablarles de una manera agresiva. A veces nuestro solo ejemplo, nuestra bondad, nuestra paciencia, nuestra buena voluntad, es una manera de que las personas rechacen aquel mal al cual ellas están apegadas. Es una manera de combatir. Estamos peleando contra el mal cuando damos el buen ejemplo, cuando somos caritativos con nuestro prójimo. No solamente porque puede haber casos en que tengamos que hacer una corrección al prójimo, sobre todo si tenemos una autoridad sobre él de alguna manera, pero también de una manera fraternal podemos decir a una persona: mira, esto no está bien, ten cuidado, no forzosamente de una manera agresiva, pero sí hay lo que se llama la corrección fraterna, que es una cosa buena. Puede ser que algunos la entiendan mal, esta corrección fraterna, y a veces sean siempre desagradables en la manera de decir las cosas, y eso de regla, ¿verdad? Sí, eso no está bien, porque uno hace que los demás rechacen esta reflexión o este buen consejo, ¿verdad? Pero no es absoluto. Puede haber casos en que hay personas un poquito endurecidas, que no haya otra manera de hacerlas entender que sí ser un poquito, ir con un poquito más de energía para decirles las cosas, pero no es por el placer de hacer esta reflexión para en cierta manera exaltarnos a nosotros. Entonces la corrección fraterna es algo delicado, que exige prudencia, que exige caridad, pero
contrariamente a lo que muchos creen hoy, también exige firmeza y fortaleza, puede ser. Después está el combate a nivel de las ideas. Por eso hoy el demonio sabe muy bien y ha difundido tantos errores por los medios de comunicación. Los enemigos de la Iglesia saben que difundir malas ideas es eficaz, y de hecho se ha hecho tanto daño a la sociedad porque la gente está engañada por tantas falsas ideas. Entonces ese combate de las ideas se gana leyendo, formándose, instruyéndose, informándose sobre la verdad, primero de Dios, de la Iglesia, y después también de las realidades del mundo, ¿verdad? Yo considero que hay que estar un poquito al corriente de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y tratar de decir, bueno, ¿y yo qué en medio de todo esto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Primeramente la oración, seguramente es una manera de pelear porque el reino de Cristo venga, porque el reino del corazón inmaculado de María venga más pronto. Tal vez no viene tan pronto porque no hay suficientes cristianos que recen, se sacrifiquen. Entonces eso es un combate. Esas almas que rezan obtienen grandes victorias. Hay en la vida es una beata, Ana de San Bartolomé, que era una carmelita que no salía de su convento, pero ella fue nombrada en Bélgica, fue la fundación de la Reforma de Santa Teresa en Bélgica, y hubo grandes batallas entre los católicos y los protestantes, que los protestantes querían que lo que hoy es Bélgica se hiciera protestante, pero eso lo imponían con la fuerza de las armas. Entonces los católicos peleaban, y España estaba presente también en esas batallas, y fue con las oraciones, manifiestamente las oraciones de esta carmelita hicieron que se hiciera la victoria y fueran derrotados los ejércitos protestantes. Pero ella no salió, ella no peleó, ella no hizo nada exteriormente, no salió de su convento, pero sus oraciones fue una manera de pelear, y fue gracias a sus oraciones que Dios dio la victoria. Entonces a los soldados, ¿no? Entonces bueno, es un ejemplo, pero hay muchos más. Y por ejemplo, la batalla de Lepanto se ganó con la oración, el rezo del Santo Rosario, que San Pío V hizo que se dijera en todo el mundo en ese momento, y fue el rezo del Santo Rosario. Entonces la Virgen de Fátima nos pide también rezar el rosario. Queremos contribuir nosotros como pequeños soldados de la Armada de Cristo, pues recemos el rosario. Esa batalla es muy importante, batalla por el rosario, que podemos con el rosario luchar en esos varios frentes, ¿no? A un nivel personal, a un nivel familiar, a un nivel social, a un nivel mundial, a nivel de la crisis de la Iglesia. También hay un combate terrible. Prácticamente todo está ganado por los enemigos de la Iglesia, todo está tomado. Por eso la resistencia hoy, tenemos que estar como en cierta manera fuera de la estructura de la Iglesia, sin ánimo, sin intención de hacer un cisma, pero en cierta manera estamos obligados de salir de esta estructura oficial, porque está tomada por el modernismo, por la masonería, los enemigos de la fe, que han tomado la Iglesia. Por lo menos los cargos principales, los títulos de los grandes responsabilidades en la Iglesia, los han tomado. Es algo misterioso, una crisis que nunca se había visto en la historia de la Iglesia, a ese punto, a esa gravedad. Entonces nosotros con nuestros pequeños medios, con nuestra pequeña dimensión, tratamos de mantenernos enteramente
dentro de la doctrina de la Iglesia, enteramente dentro de la tradición. Por eso es importante aquellos sacerdotes que todavía resistimos, aunque somos pocos, pero es muy importante para la Iglesia que haya una profesión pública de la fe, y esa profesión debe ser entera. No, la profesión de la fe debe ser total, no puede haber alguna oscuridad o alguna excepción en la profesión de la fe. Por eso es muy importante que nosotros continuemos. Aquellos sacerdotes que están dentro del contexto de la Iglesia oficial, aunque tuvieran el derecho de decir la misa tradicional, están muy condicionados y no pueden decir todo, no pueden denunciar todo, y no pueden combatir como debe ser. Entonces están en cierta manera cómplices, porque el silencio cómplice es pecado, y no podemos aceptar eso. Esa es una de las cosas que muchos católicos no entienden, que en las cuestiones de la fe hay que ser radical, hay que ser absoluto. Y como hoy esas cuestiones de la fe se han vuelto tan relativas que ya todo está permitido, decir cualquier cosa. Hay obispos, sacerdotes que dicen cosas enormes contra la fe y nadie les llama la atención. No hay ninguna reacción, no hay nadie que diga, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo te atreviste a decir eso? El Papa no se preocupa por eso, no dice nada. Pero si hay algún sacerdote que quiere mantener la tradición, entonces sí, ellos se le reprocha la obediencia, se le reprocha esto o aquello, cuando la obediencia es algo muy secundario en la Iglesia. La obediencia está al servicio de la fe, es un instrumento para que las almas sigan la fe. Por eso Dios dio ese poder a los pastores, simplemente para que pudieran hacer que las almas se acercaran mejor a la fe. Pero nadie, ningún pastor nos puede ordenar, nos puede obligar a disminuir nuestra fe, o a disminuir nuestro amor a Dios, o a disminuir nuestra profesión de nuestra religión. No puede, y nosotros no estamos ni tenemos el deber de escuchar eso. Es como un médico que le pide a un enfermo que se enferme más, o que no haga nada, o que no tome sus medicinas, o que no haga lo necesario para curarse. Es algo que no tiene sentido. O sea, que cualquier persona diría, pues claro, yo no voy a obedecer a ese médico. Pues es así un pastor que usa su poder de autoridad para pedir a los fieles que disminuyan su fe, o que se alejen de cierta manera de su deber. Entonces tengamos el sentido pues de la justicia, de la verdadera justicia y la verdadera misericordia. O sea, sí debemos perdonar, saber tener indulgencia con las personas, pero cuando se trata de la verdad, no podemos transigir en lo que fuera, no solo en las cuestiones de la fe, a veces en las cuestiones más sencillas, naturales, ¿verdad? Si alguien me dice, por ejemplo, que esta pared yo la estoy viendo que es de color blanco, y alguien me dice, no, pues no es blanco, es verde, pues yo no le puedo decirlo, no puedo aceptar eso por ninguna razón. E incluso aunque sean cosas puramente temporales, si yo dijera lo contrario, yo haría un pecado, porque estoy diciendo una mentira, aunque no que sea una mentira de un orden no tan importante, ¿verdad? Porque son detalles, pero yo no puedo decir eso porque no es cierto. Entonces hay que tener ese sentido de la veracidad, que ya hoy la gente es muy oportunista y dicen esto o aquello según las oportunidades, según sus necesidades, pero no son intransigentes en la verdad. Es lo que el Papa Pío XII llamaba la moral de situación. O sea, yo me adapto a las situaciones, aun si tengo que hacer excepciones, decir una mentirita por aquí o hacer una injusticia por acá,
no tiene importancia, ¿verdad?, para esas personas, pero no debemos decir mentiras. Hay cosas que son simplemente esconder la verdad, pero que no son mentiras, así que hago esa distinción porque tampoco hay que ser escrupulosos. A veces decimos algo y que no es realmente una mentira, simplemente no decimos todo, no decimos claramente la verdad, pero no estamos obligados a decir siempre toda la verdad, sobre todo a personas que no tienen derecho a saber, o que hacen preguntas indiscretas. No estamos obligados a decirles todo como quisieran, y eso no es mentira, es simplemente decir la verdad parcialmente. Entonces meditemos sobre estas realidades de la actitud, ¿verdad?, que hay que saber tener, ¿no?, como cristianos, de entereza, rectitud, y que no se contradice con la verdadera caridad, la verdadera misericordia y el verdadero amor que debemos tener al prójimo. Hay una armonía entre la justicia y la caridad, y no hay nunca contradicción, y es lo que mucha gente hoy no entiende, y no la entienden los mismos pastores. ¿Cómo la van a entender las ovejas? Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor en esta. Podemos releer sobre todo la epístola de hoy que nos habla de esa actitud general que debemos saber tener en nuestra vida, y que hace que nuestra vida sea, la vida entre los cristianos, sea más llevadera, más agradable, y que no implica compromiso con el error. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, a su corazón inmaculado, que nos conceda ese espíritu de Cristo, auténtica caridad, auténtica justicia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.